¿Alguna vez te has preguntado qué hiere profundamente el corazón de Cristo justo en el momento de la elevación de la Eucaristía? Y si ese pensamiento que tuviste, aparentemente inofensivo, fuera una herida directa a su amor. Santa Teresa tiene una advertencia que no puedes ignorar. La advertencia que vas a escuchar no es un juicio, sino un llamado urgente. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y testigo viva del misterio eucarístico, dejó escrito que en el momento de la elevación se abren los cielos, pero también se define el estado del alma. ¿Cómo respondes tú cuando Cristo se ofrece por ti en ese instante? Lo que muchos piensan en ese momento, distracciones, críticas, dudas, incluso deseos mundanos, puede convertirse en una falta de respeto grave, no por su forma exterior, sino por lo que revela del corazón. Este video no busca condenarte, sino despertarte, porque en ese segundo sublime, todo el cielo se arrodilla y tú estás ahí. Si amas la Eucaristía, aunque no la comprendas del todo, escribe en los comentarios: Señor, aumenta mi fe durante la sagrada elevación. Escucha hasta el final, porque descubrirás la oración exacta que Santa Teresa repetía en secreto durante la elevación, y entenderás por qué nunca deberías volver a vivir ese momento con ligereza. Antes de comenzar, hazlo con fe viva. Dale like si deseas amar más a Cristo en cada misa y suscríbete si anhelas un alma más atenta y fervorosa. Para muchos, el momento de la elevación en la Santa Misa puede pasar desapercibido. Es breve, silencioso, envuelto en un gesto que pocos miran con detenimiento. Pero para los ojos del alma y para los místicos como Santa Teresa de Jesús, ese instante lo transforma todo. Allí, en la cumbre del sacrificio, el sacerdote alza el cuerpo y la sangre de Cristo, y el cielo entero se estremece. Es el momento más alto, el corazón de la liturgia, el punto exacto donde lo humano toca lo divino. La Iglesia enseña que en la consagración, el pan y el vino dejan de ser símbolos para convertirse realmente en el cuerpo y la sangre del Señor. Cuando el sacerdote los eleva, no está haciendo un gesto decorativo, está presentando a Cristo inmolado, ofreciendo a Dios al mismo Dios, en un acto que trasciende el tiempo. Cada misa es la actualización incruenta del Calvario, no un recuerdo, sino un presente eterno. La elevación es el instante en que, al decir de San Alfonso María de Ligorio, el cielo se abre y Dios se muestra con todo su amor. No mirar ese momento, no vivirlo con el corazón, es perder una visita divina. Santa Teresa comprendía esta verdad con una profundidad que corta el alma. En sus escritos, relata cómo su espíritu era arrebatado al ver al Santísimo alzado. No se trataba de una emoción pasajera ni de un fervor místico exagerado. Era conciencia de que aquel que lo había dado todo por ella se hacía presente, real, cercano. Sus palabras son claras: oh almas ciegas, ¿cuándo, si no es en la elevación, veréis a vuestro Dios tan cercano? La santa no solo miraba, adoraba. No solo contemplaba, se rendía, porque entendía que ese momento exigía más que atención, exigía reverencia absoluta. Pero ¿por qué lo cambia todo? Porque en esa fracción de tiempo, cada alma puede decidir su destino eterno. Cristo está ahí, vulnerable, ofrecido, esperando una respuesta. Y la respuesta del alma puede ser la de Tomás: Señor mío y Dios mío, o la de la indiferencia moderna: mirar el reloj, distraerse, juzgar al sacerdote, dejar que la mente vague. Y es en ese contraste donde se define la gravedad o la gracia del instante. La elevación es también una proclamación silenciosa. No se oye ninguna voz, pero se dice todo. El sacerdote no habla, pero al levantar la hostia, grita al cielo: «He aquí el Cordero». Es el momento en que los ángeles se postran, los santos interceden y los fieles tienen la oportunidad de unir su alma a la ofrenda.
Santa Teresa vivía esto como una participación mística en la cruz. Su alma no solo adoraba, se ofrecía con Cristo, sufría con Él, amaba con Él, porque entendía que no hay acto más poderoso que rendirse con todo el corazón ante el amor que se entrega. Este instante lo cambia todo también, porque es el punto de mayor vulnerabilidad espiritual. Lo que está en juego no es solo la devoción, sino la actitud interior. En ese breve momento, un alma puede ser sanada, convertida, liberada, o puede cerrarse, endurecerse, despreciar la gracia que se le ofrece. La elevación no es solo liturgia, es juicio. Juicio silencioso del corazón. Lo que pienses, lo que sientas, lo que digas o calles en ese momento, deja una marca. La tradición de la Iglesia ha resaltado la importancia de guardar silencio interior durante la elevación, no para evadir, sino para adorar. El silencio aquí no es vacío, sino plenitud. Es el alma diciendo sin palabras: estoy aquí, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Santa Teresa entendía que ese instante es como una rendija entre el tiempo y la eternidad, una grieta sagrada por donde entra la luz divina si el alma lo permite. Por eso insistía tanto en no permitir distracciones. Ella misma reconocía que el demonio redoblaba sus esfuerzos justo antes y durante ese momento, porque sabe que una sola mirada adorante puede derribar muchas murallas. En el Carmelo, enseñaba a sus hijas espirituales a detener el alma en ese momento. No basta con arrodillarse. No basta con mirar. Es preciso entregar la voluntad, la mente, el dolor, el deseo, el recuerdo, todo, porque ahí Cristo está entero, y solo un corazón entero puede recibirlo plenamente. La elevación es entonces una puerta abierta desde el Calvario al altar, desde el altar a tu alma. Y esa puerta no siempre permanece abierta, es un segundo de eternidad, y luego se cierra. Muchos santos han coincidido con Teresa en esta visión. San Pío de Pietrelcina lloraba al elevar la hostia. San Juan María Vianney se quedaba inmóvil, como petrificado, mientras sostenía el cuerpo del Señor. Santa Gema Galgani caía en éxtasis. Y no se trata de emociones o fenómenos extraordinarios, sino de la conciencia viva de que allí está el Rey. Si supiéramos quién está allí, dice Teresa, no dejaríamos de llorar de amor. Por eso este bloque abre el camino. Porque sin entender la magnitud de ese momento, todo lo que venga después sería incompleto. Es el centro, la raíz, la cima, el instante en que Dios se ofrece, y el alma decide si responde o no, si se entrega o se dispersa, si se deja tocar o endurece el corazón. Santa Teresa no escribe para impresionar, sino para despertar. Y en su advertencia hay una ternura desgarradora. No penséis en cosas bajas cuando el cielo entero os mira. Quien comprende esto ya no puede volver a vivir la misa como antes. Cuando el sacerdote eleva la hostia y el cáliz, el altar se convierte en un punto de contacto entre el cielo y la tierra. Ese gesto sencillo, casi silencioso, tiene una profundidad espiritual que trasciende los sentidos. En ese momento ocurre una confluencia misteriosa. El alma que mira con fe es mirada por Dios. El cielo entero se postra en adoración y la Trinidad actúa con poder invisible. No hay acto humano comparable. Santa Teresa lo sabía, por eso insistía en que el alma debía prepararse como quien va a un encuentro definitivo. ¿Qué sucede en el cielo? Los ángeles callan, los santos inclinan el rostro, se reaviva el misterio del Calvario, no como repetición, sino como actualización viva. Cada elevación es la extensión sacramental del sacrificio de Cristo. Los méritos infinitos de la pasión se presentan al Padre, no en forma simbólica, sino real, por medio del cuerpo y la sangre del Cordero. Y ese ofrecimiento no es lejano, ocurre frente a tus ojos.
En ese momento el cielo entero vuelve a clamar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, pero lo hace desde el silencio reverente, porque lo inefable no necesita palabras. Santa Teresa describía cómo, al ver la hostia elevada, sentía que todo su ser era traspasado por una claridad que no venía de la inteligencia, sino del espíritu. Era como si el alma se expandiera y se hiciera receptiva a una presencia que no se puede poseer sin primero rendirse. Ella comprendía que en ese instante el alma, si está atenta, entra en una comunión más allá de la lógica, una comunión de presencia. Cristo no solo está allí para ser contemplado, está allí para invadir amorosamente el alma que se le entrega. Pero esto no ocurre automáticamente. Es un don que exige disposición. ¿Qué sucede en el alma cuando la elevación se vive con fe? Ocurre una suspensión del tiempo interior. Las preocupaciones pierden peso, los pensamientos se ordenan, los sentidos se apaciguan y lo único que importa es la presencia. La mirada del alma se eleva y en ese breve intervalo puede producirse una transformación profunda. Es como si una herida interior se abriera a la luz y esa luz la sanara sin necesidad de palabras. No es emoción, es acción divina. El catecismo enseña que la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Santa Teresa lo vivía al extremo. Para ella, no había gracia mayor que poder estar presente en ese momento, porque intuía que allí el alma era juzgada y bendecida al mismo tiempo. No por castigo, sino por contraste. La luz que viene del altar revela también lo que hay en el corazón: fe o costumbre, amor o frialdad, deseo o rutina. Y esa revelación no condena, sino que llama a rendirse, a amar, a despertar. Hay algo más. En ese instante muchas almas reciben inspiraciones particulares. Algunos santos recibieron luces vocacionales, otros fueron fortalecidos en momentos de prueba, y no pocos sintieron que sus cadenas interiores se rompían. Todo eso ocurre porque la elevación es un punto de intersección entre el tiempo y la eternidad. Lo eterno toca lo temporal, no de forma metafórica, sino real. Y lo que toca lo puede transformar, pero solo si encuentra el alma abierta, dispuesta, rendida. Santa Teresa escribe que muchas veces bastaba con mirar la hostia elevada para sentir un fuego interior que consume lo viejo y hace nacer lo nuevo. Esas palabras no son poesía, son verdad vivida. Ella no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia mística más pura. Sabía que lo que ocurría en el cielo era reflejado en su alma y que lo que su alma ofrecía en ese momento era elevado al Padre junto con Cristo. Era un intercambio sagrado, un puente, una fusión entre el altar y el alma. Este misterio se expresa también en el silencio. La liturgia guarda un breve silencio tras la consagración. No es una pausa vacía, es un espacio sagrado donde el alma debe recogerse y adorar. Santa Teresa decía que ese silencio es la lengua del amor verdadero. Porque cuando el alma está llena de Dios, ya no necesita hablar, solo contempla, solo se rinde, y en esa rendición ocurre la mayor unión. Una unión que no se mide por sensaciones, sino por frutos: paz, humildad, pureza de intención, deseo de santidad. Es también en ese momento cuando la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante se unen. El altar no está solo. Rodean al sacerdote y a los fieles innumerables almas que oran, que interceden, que sufren, que esperan. Es un misterio de comunión total. Cada vez que se eleva la hostia, el cielo entero está presente y tú formas parte de ese instante sagrado. Negarse a vivirlo es como cerrar los ojos ante la luz. Es rechazar un abrazo que ya te ha sido ofrecido. Por eso Santa Teresa insistía tanto en no dejar pasar ese momento como un rito más.
«Oh alma mía», escribía, «¿qué haces mirando al suelo si el mismo Rey del cielo se ha inclinado a mirarte?». Su insistencia era fruto de su amor. Quería despertar conciencias, sacudir corazones, romper la rutina de la costumbre religiosa vacía. Porque ella sabía que si un alma vive verdaderamente la elevación, toda su vida puede comenzar a cambiar. No de golpe, pero sí desde la raíz, porque el amor verdadero siempre transforma. Algunos preguntan, ¿es necesario sentir algo para que la elevación tenga efecto? No. La acción de Cristo no depende de nuestras emociones, pero sí de nuestra fe. Una fe viva, aunque sea débil, basta para que Él actúe. Lo importante no es cuánto entiendes, sino cuánto te abres. No cuánto sientes, sino cuánto crees. Y si crees que en ese momento Cristo está presente y se entrega por ti, ¿cómo podrías mirar a otro lado? El alma que lo comprende, que se deja tocar, que se rinde sin reservas, experimenta un eco del cielo. Puede que no lo note con claridad, puede que no haya visiones ni lágrimas, pero algo ha cambiado. Algo profundo, silencioso, definitivo. Porque el cielo se ha abierto y ella ha estado allí. Cuando Santa Teresa de Jesús hablaba de la Eucaristía, lo hacía con una pasión que rozaba el temblor. No era una pasión teórica ni piadosa en sentido superficial. Era estremecimiento real, corporal, espiritual. Para ella, la presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento era una certeza que la desbordaba. Y en el momento de la elevación, esa certeza se convertía en un abismo de amor que la sobrecogía hasta las lágrimas. El gesto del sacerdote alzando el cuerpo de Cristo no era para Teresa una parte más de la misa. Era el instante más íntimo y temible, el momento en que el alma debía rendirse sin condiciones. En sus escritos autobiográficos, especialmente en El libro de la vida, Santa Teresa relata con frecuencia cómo la Eucaristía era el centro de su existencia espiritual. No podía concebir su relación con Dios sin ese misterio. A pesar de sus muchas visiones, locuciones interiores y estados de éxtasis, ella no consideraba nada más importante que la comunión y la adoración eucarística. Decía con humildad que todo lo demás eran dones, pero que la Eucaristía era Dios mismo, y por eso, cuando se encontraba ante el altar durante la consagración, su alma entraba en un estado de recogimiento tan profundo que incluso su cuerpo temblaba. Una de las experiencias más estremecedoras que describe ocurrió mientras escuchaba misa. Durante la elevación, sintió una luz interior tan poderosa que la obligó a cerrar los ojos y a inclinarse. No podía mirar. No podía hablar, solo podía adorar. Sintió en sus palabras como si mi alma entera se deshiciera ante su presencia. No era miedo, sino una mezcla de reverencia, amor y pequeñez. En ese instante entendió, no con la mente, sino con el alma, que Cristo estaba realmente allí, que ese pedazo de pan alzado era su Señor y Salvador, esperándola, mirándola, amándola. La respuesta que brotaba de ella ante esta realidad era total. Nada quedaba fuera, ni su voluntad, ni su cuerpo, ni sus pensamientos. Se sumergía por completo en la adoración. De hecho, en muchos conventos se conservan anécdotas transmitidas por sus hijas espirituales donde contaban que, al llegar la elevación, la Madre Teresa solía quedarse inmóvil, con una expresión de éxtasis en el rostro, los ojos fijos en la hostia y a veces incluso lágrimas corriendo por sus mejillas. No era teatralidad, no era costumbre, era una respuesta viva, espontánea, incontenible al misterio. Este estremecimiento no era exclusivo de las misas solemnes o de momentos excepcionales. Santa Teresa insistía en que cada misa tenía el mismo valor infinito y, por tanto, cada elevación merecía la misma reverencia. No importaba si la iglesia estaba llena o vacía.
si el sacerdote era santo o distraído, si el canto era hermoso o ausente. Lo que ocurría en el altar era siempre el mismo milagro, y su alma lo sabía. Por eso enseñaba a sus monjas que debían formar el hábito de adorar profundamente en ese momento, aunque no sintieran nada especial. Lo importante era la fe, y si la fe estaba viva, el alma temblaría, aunque el cuerpo no lo hiciera. El estremecimiento de Teresa no era solo afectivo, sino también intelectual y teológico. Había comprendido, con la luz del Espíritu, que en la elevación se hacía visible el abajamiento de Dios. El Todopoderoso, humillado en forma de pan, se entregaba al mundo sin defensa, y esa vulnerabilidad divina la conmovía. Ella decía: ¿cómo es posible, Señor, que te hayas querido quedar en un pedazo de pan, sabiendo cuántas veces serías ignorado, despreciado, profanado? Esta conciencia la llevaba a ofrecer su alma como reparación. Si otros no te adoran, yo te adoraré. Si otros no te miran, yo no apartaré mi vista. Si otros te hieren con el pensamiento, yo te daré el mío por entero. Estas frases no eran fórmulas vacías, eran compromisos sellados con lágrimas. Y es que Teresa sabía que su misión no era solo amar a Cristo en la Eucaristía, sino enseñar a otros a hacerlo. En sus fundaciones, una de las primeras instrucciones que daba a las monjas era sobre el respeto absoluto al Santísimo. El momento de la elevación debía vivirse con cuerpo y alma. No bastaba con estar de rodillas, había que estar en adoración. No bastaba con mirar, había que mirar con fe. No bastaba con callar, había que callar interiormente. A este respecto, en una carta dirigida a una priora le escribe: haz que tus hijas estén atentas durante la elevación, que no permitan que la mente divague, que no se pierdan ese instante, porque allí está su esposo y pasa como el viento. Quien no lo percibe, lo pierde. Ese pasa como el viento es una imagen recurrente en sus escritos. Teresa sabía que la gracia no siempre se impone. A veces pasa de largo si no se está vigilante. Y el momento de la elevación es uno de esos instantes decisivos. Otra frase reveladora es esta: no hay gracia que no se pueda alcanzar durante la elevación si el alma se entrega del todo. Ella misma atribuía muchas de sus conversiones interiores, de sus luces místicas y de sus decisiones radicales a lo que vivía en ese instante. No eran decisiones tomadas en frío, ni ideas forzadas. Eran respuestas libres a un amor que se manifestaba con poder en el silencio del altar. Su alma, al ver al Señor elevado, decía simplemente: aquí estoy. El estremecimiento de Teresa ante la Eucaristía no fue una excepción en su vida, fue una constante. En salud o enfermedad, en alegría o desolación, ese momento era siempre el centro de su día. Podía tener visiones o no tenerlas. Podía experimentar fervor o sequedad. Pero cuando el sacerdote alzaba la hostia, su alma sabía que allí estaba todo. Cristo vivo, entregado, esperándola. Y eso bastaba para estremecer su espíritu hasta lo más profundo. Por eso, si hoy tú sientes que la misa se ha vuelto rutina, que la elevación te pasa sin tocarte, que tu corazón está frío, mira a Santa Teresa. Ella también tuvo tiempos de sequedad, de distracción, de lucha, pero nunca permitió que eso le robara la verdad más grande, que allí, en ese gesto litúrgico, estaba su Dios, y por eso temblaba. Durante la elevación de la Eucaristía, muchos fieles permanecen de rodillas, algunos incluso con la mirada fija en el altar. Desde fuera, parece que todo es devoción, pero en el interior del alma pueden ocurrir pensamientos que hieren profundamente al corazón de Cristo. No se trata de blasfemias explícitas o gestos de rebelión, sino de errores silenciosos, distracciones disfrazadas de normalidad, actitudes interiores que niegan con la mente lo que los labios no se atreven a decir. Santa Teresa de Jesús, con la lucidez que da el Espíritu Santo,
identificó varios de estos errores. No lo hizo con ánimo de condena, sino con ternura herida. Ella sabía que muchas almas, aún sin malicia, ofenden al Señor en el instante más sagrado por no haber cultivado el recogimiento interior. Pensar en cosas de la tierra cuando el cielo se inclina sobre ti, escribía, ¿no es acaso una forma de desprecio? No usaba la palabra para herir, sino para despertar, porque el alma adormecida, sin saberlo, puede estar dándole la espalda a Morema, su Redentor. Uno de los pensamientos más comunes y más dañinos es el de la costumbre vacía, otra misa más. Este pensamiento, aunque no se diga en voz alta, habita en muchos corazones. Es el fruto de años de asistencia mecánica, de falta de conciencia del misterio. Cuando el alma ya no se sorprende, cuando ya no se conmueve, algo se ha roto. El fuego del amor ha sido cubierto por la ceniza de la rutina. Y durante la elevación, ese pensamiento vuelve a repetirse. Esto ya lo he visto, nada nuevo aquí. Cristo se ofrece y el alma bosteza. Ese bostezo espiritual hiere, no porque ofenda el poder de Dios, sino porque desprecia su amor. Otro error silencioso es el juicio al sacerdote. En lugar de mirar la hostia, el alma se detiene a evaluar si el celebrante es piadoso, si lo hace bien, si está suficientemente solemne. El altar se convierte en un teatro y el corazón se pone en el lugar del crítico. Santa Teresa advierte con fuerza sobre esto. No mires al hombre, sino al que se deja tomar en sus manos. Ella entendía que, aunque el sacerdote fuera imperfecto, indigno o incluso tibio, Cristo se hacía presente por el poder del sacramento, no por la santidad del ministro. Quien se detiene en juzgar al hombre se pierde al Dios que está allí. También hay pensamientos más sutiles, como el de distracción voluntaria. El alma que, en lugar de luchar por centrarse, se deja arrastrar por sus preocupaciones. ¿Qué haré después de la misa? ¿Cuánto falta para terminar? ¿Qué voy a comer hoy? No son pecados graves en sí, pero en ese momento sagrado se convierten en heridas pequeñas que van desangrando la adoración. El Señor está presente y el alma está ausente. El altar arde y el corazón está frío. Teresa comparaba esto con estar frente a un rey que extiende su cetro y que uno se dé la vuelta sin mirar. Más doloroso aún es el pensamiento de incredulidad. ¿Realmente está ahí? Aunque muchos no lo formulen así, hay almas que asisten a la misa con duda o con fe debilitada. En el momento de la elevación, no adoran porque no creen. No sienten la urgencia de rendirse porque no perciben una presencia real. Santa Teresa experimentó esta tentación en su juventud y la venció con humildad. Si no lo entiendes, créelo, se decía. Sabía que la fe no siempre da certezas sensibles, pero exige fidelidad, y que dudar en el instante en que Cristo se muestra es como decirle en la cara, no te reconozco. También está el pensamiento del mérito propio. Algunos, al ver la elevación, se sienten satisfechos de su piedad, de su presencia en la misa, de su religiosidad. Se comparan con los que no van, con los que no se arrodillan, con los que no creen. Y en lugar de adoración hay orgullo. En lugar de humildad hay soberbia espiritual. Santa Teresa era implacable con este error. Aquel que se mira a sí mismo cuando Dios se muestra ya ha perdido la gracia del instante, porque el centro no es uno mismo, es Él, y cualquier mirada narcisista durante la elevación es una sombra que oscurece la luz. En sus fundaciones, la santa instruía a sus hijas a revisar su interior cada vez que participaban en la misa. Les enseñaba a identificar estos pensamientos, no para vivir en escrúpulo, sino en vigilancia amorosa. Decía, lo que pienses durante la elevación, eso serás para Dios. Porque allí, en ese segundo, se define mucho más de lo que creemos. El alma que se entrega recibe gracia.
La que se dispersa pierde una oportunidad irrepetible, y aunque el Señor es compasivo, no por eso deja de dolerse ante el olvido de los suyos. Hay un pensamiento que parece piadoso, pero que puede esconder una trampa: no soy digno. Si este pensamiento lleva a la humildad, es bueno, pero si paraliza, si impide mirar, si encierra al alma en la tristeza, puede convertirse en obstáculo. Santa Teresa experimentó esa sensación de indignidad muchas veces, pero comprendió que el amor de Dios no se basa en merecimientos. Decía: no lo merezco, pero Él me mira, y si me mira, ¿cómo no voy a mirar yo? El error está en quedarse en uno mismo. La verdad está en dejarse mirar aún siendo indigno y adorar desde la pequeñez. En resumen, estos pensamientos, la costumbre, el juicio, la distracción, la duda, el orgullo y el autodesprecio paralizante, son errores silenciosos que hieren a Cristo en el momento en que Él más se entrega. No hacen ruido, pero debilitan el alma. No se notan por fuera, pero empañan la transparencia del espíritu. Y lo más grave, nos roban el tesoro que se ofrece en ese instante, porque el problema no es solo que ofenden, es que impiden recibir. Santa Teresa nos ofrece una guía clara: vigilar los pensamientos, purificar la mente, mantener fija la mirada interior en el Señor. No se trata de evitar pensamientos por la fuerza, sino de sustituirlos por actos de fe, de amor, de ofrecimiento. Basta una mirada limpia, decía, para que el Señor se incline. Y esa mirada no sale de los ojos, sino del corazón. En el silencio de la elevación, cada pensamiento cuenta, cada intención tiene peso, y cada respuesta del alma puede ser una caricia o una herida. Que no pase un solo día sin revisar lo que piensas cuando Cristo se deja levantar por amor a ti. Santa Teresa de Jesús no hablaba a la ligera cuando se refería a las distracciones en la misa. Sabía por experiencia que muchas veces el alma no es la única que actúa durante la liturgia. Hay presencias invisibles, enemigos silenciosos que acechan especialmente en el momento más sagrado, la elevación. La santa, con su claridad mística, no dudaba en afirmar que el demonio odia la Eucaristía con una intensidad que no se puede imaginar, y que por eso despliega todas sus armas para impedir que el alma adore como debe. Las distracciones espirituales no son meros pensamientos dispersos. Son, en muchos casos, interferencias activas en el campo de batalla del alma. Y la misa, sobre todo durante la consagración, es un campo de batalla. Santa Teresa enseña que en ese momento la lucha se intensifica. Es entonces cuando la mente se llena de imágenes sin sentido, recuerdos innecesarios, ruidos interiores, preguntas inútiles. El alma quiere adorar, pero no puede. Quiere fijarse en Cristo, pero su mirada interior es desviada una y otra vez. No siempre es culpa de la debilidad humana. A veces es el enemigo que susurra al oído lo que parece inocente, pero en realidad es una estrategia para desconectar el alma del misterio. La santa escribe en una de sus cartas: cuanto más sagrado es el momento, más se agitan los demonios para apartarnos de él. Ella misma sentía que justo al llegar la consagración, su mente era asaltada por pensamientos que no había tenido en todo el día. Y no se trataba de tentaciones groseras o impuras, sino de cosas triviales, pero inoportunas. Una conversación pasada, un rostro olvidado, una preocupación doméstica. Comprendió que no eran casualidad. Era guerra, una guerra que no se ve, pero que se libra con intensidad en el interior de cada alma presente en la misa. La distracción espiritual puede adoptar muchas formas. A veces es una inquietud, algo que se tenía que hacer, una responsabilidad pendiente. Otras veces es una molestia física, cansancio, calor, frío, dolor. También puede venir disfrazada de piedad, el deseo de hacer una oración más bella, una reflexión profunda, pero que termina alejando al alma del instante presente. Santa Teresa era clara:
La mejor oración durante la consagración es el silencio adorante. No busques palabras hermosas, busca rendirte. Ella sabía que en ese instante no hay nada más perfecto que dejarse mirar por Cristo y decirle desde el alma: aquí estoy. El demonio no necesita que rechaces la fe. Le basta con que te distraigas, porque sabe que una sola elevación vivida con atención puede hacer más bien que muchos años de rutina. Por eso lucha para que el alma no esté presente. Sabe que si logra sembrar inquietud, juicio, distracción, ya ha ganado terreno. Santa Teresa, al descubrir esto, empezó a prepararse desde antes de la misa. Entraba en oración profunda incluso antes de salir de su celda. Pedía ayuda a su ángel custodio. Ofrecía sus distracciones como sacrificio, reconociendo que la batalla era real y que solo la gracia podía sostenerla. Una de las armas del enemigo más sutiles es la espiritualización del ego. La persona piensa que está reflexionando sobre cosas santas, pero en realidad está entretenida con su propio pensamiento. Medita sobre virtudes, sobre el Evangelio, sobre su camino espiritual, pero no adora. Santa Teresa advierte: pensar en Dios no es lo mismo que mirar a Dios. Durante la elevación, no basta con tener pensamientos piadosos. Hay que entrar en presencia, y eso solo se logra con humildad, con abandono, con apertura total. Otra trampa frecuente es la comparación. Durante la misa, especialmente en la elevación, el alma puede mirar a los demás. Si están atentos, si se arrodillan, si se persignan, si cierran los ojos. Este juicio silencioso, que parece inofensivo, roba la gracia del instante. Santa Teresa insiste: mira al Señor, no mires a los hombres, porque el enemigo sabe que el alma que se compara pierde el foco. Y cuando se pierde el foco en el momento más santo, la herida espiritual puede ser profunda. La distracción también puede venir en forma de impaciencia. El alma quiere sentir, quiere que ocurra algo, quiere experimentar fervor. Y al no sentir nada, se desanima. Comienza a pensar que su oración es inútil, que su presencia no tiene valor. Esta tentación es una de las más comunes y peligrosas. Santa Teresa combatió este engaño recordándose a sí misma que la Eucaristía no depende de los sentimientos, sino de la verdad. Aunque no sientas nada, adora, decía, porque Él está, aunque tú no lo percibas. Y en ese acto de fe sin consuelo, el alma crece más que en 1000 consuelos pasajeros. Para vencer estas distracciones, Santa Teresa recomendaba varios remedios: preparación interior antes de la misa, silencio antes de comenzar, invocación frecuente del Espíritu Santo, ofrecimiento consciente del corazón al Señor en cada momento clave y, sobre todo, humildad. Humildad para reconocer que uno no puede concentrarse sin ayuda, que no se trata de fuerza de voluntad, sino de abrirse a la gracia, que no es un mérito humano, sino una rendición confiada. La atención verdadera, escribía, nace del amor, no del esfuerzo. Además, la santa enseñaba que cuando la distracción llegaba inevitablemente, no debía uno angustiarse, sino ofrecerla. Señor, decía, aún mis distracciones te las doy. No puedo controlarlas, pero sí puedo elegir volver a ti. Esa actitud le daba paz y al mismo tiempo debilitaba el poder del enemigo, porque el demonio se alimenta del desánimo. Si logra que el alma se frustre y se rinda, ha triunfado. Pero si el alma, aún distraída, se vuelve una y otra vez al Señor, se hace invencible. La distracción espiritual es una realidad universal. Nadie está exento, ni los santos, ni los religiosos, ni los fieles más devotos. Pero lo que marca la diferencia es cómo se responde a ella. Santa Teresa no pretendía eliminar toda distracción, sino redimirla, convertirla en ofrenda. Y por eso, sus misas eran siempre terreno sagrado.
porque incluso sus luchas interiores estaban entregadas. Nada se perdía. Todo se ofrecía. La elevación es el instante más vulnerable al ataque invisible, porque es el instante más poderoso. Allí se decide si el alma se une al sacrificio o se aleja sin darse cuenta. Por eso el enemigo insiste. Por eso la mente se llena de ruidos. Pero también por eso, si el alma persevera en mirar, en adorar, en confiar, la victoria está asegurada, porque Cristo se entrega. Y quien permanece en su entrega, vence con él. En el instante en que el sacerdote eleva la hostia y el cáliz, todo el universo visible e invisible se orienta hacia el altar. Es un segundo de eternidad derramado sobre el tiempo, un momento donde el cielo toca la tierra y el alma es llamada a rendirse. Pero ¿cómo debe rendirse? ¿Qué actitudes interiores agradan verdaderamente a Dios durante la elevación? Santa Teresa de Jesús, maestra de oración y de contemplación, ofrece respuestas luminosas. No se trata de fórmulas complicadas ni de éxtasis extraordinarios, sino de disposiciones del corazón que nacen del amor y de la fe. La primera actitud es el silencio adorante. Santa Teresa insistía en que, durante la elevación, no hacen falta muchas palabras, sino una mirada interior que reconozca al Rey. Este silencio no es vacío, sino lleno de presencia. Es un callar para que hable Dios, un rendirse del alma para que entre la gracia. Ella decía que cuando se abría al silencio en ese momento, su alma era tomada por una paz profunda que no venía de sí misma, sino de lo alto. A Dios le agrada el alma que calla porque confía, que no necesita hablar para amar. Otra actitud que agrada al Señor es la humildad reverente. Reconocer la propia pequeñez ante la inmensidad del misterio no disminuye al alma, sino que la hace capaz de recibir más. Teresa hablaba de una humildad gozosa, no triste ni aplastada, sino agradecida. Señor, no soy digna, pero tú has querido estar aquí por mí. Esta humildad no se queda en el autorreproche, sino que se convierte en alabanza. A Dios le agrada el alma que se reconoce indigna, pero que no huye, que permanece, que se deja mirar aunque tiemble. La humildad, para Teresa, era el recipiente donde se derrama el amor divino. Una tercera actitud es el deseo profundo de unión. No basta con saber que Cristo está presente. Es necesario anhelar estar con Él, unirse a Él, formar una sola cosa con Él. Santa Teresa enseñaba a pedirlo con sencillez. Señor, hazme una contigo en este instante. Ese deseo, incluso si es imperfecto, agrada a Dios. Porque Él no busca almas perfectas, sino almas que lo deseen de verdad. El anhelo es una puerta abierta, una invitación, y cuando el alma expresa su sed de Dios, Él no se resiste. También es del agrado del Señor la actitud de gratitud silenciosa. Muchos piensan en pedir durante la elevación, pero olvidan agradecer. Teresa recomendaba detenerse en ese instante para dar gracias, no con discursos largos, sino con un corazón agradecido. Gracias porque estás, gracias por quedarte, gracias por este momento. La gratitud sincera abre el alma al don. Es como decir, no merezco nada, pero lo recibo todo con amor. Esta actitud transforma incluso las misas más secas en encuentros vivos. La ofrenda interior es otra disposición que alegra el corazón de Cristo. Ofrecerse uno mismo, con sus temores, sus pecados, sus luchas, sus proyectos, sus cansancios. Teresa decía que en la elevación el alma debía ponerse en el altar con Cristo. Se ofrece Él, me ofrezco yo. Esta unión de ofrendas crea una intimidad profunda, un acto de confianza total. A Dios le agrada el alma que se entrega, aunque no tenga mucho que dar, porque lo que valora no es la cantidad, sino la entrega. Santa Teresa también hablaba de la esperanza confiada. Creer que, aunque uno no vea resultados inmediatos,
Dios actúa en ese instante. Que el alma que mira con fe, aunque esté herida o distraída, recibe algo si se mantiene abierta. Esta esperanza es heroica, porque muchas veces no se apoya en consuelos, sino en la pura fe, pero es la que más glorifica a Dios, porque le dice: creo en ti aunque no sienta nada, espero en ti aunque todo me pese, confío en ti porque eres fiel. Una actitud que no siempre se menciona, pero que agrada profundamente al Señor, es la compasión intercesora. Pensar en otros durante la elevación, especialmente en los que no creen, no aman, no esperan. Teresa ofrecía ese instante por los pecadores, por las almas del purgatorio, por los sacerdotes tibios, por los corazones alejados. Ella entendía que en ese momento su oración tenía un valor inmenso y lo hacía no con dramatismo sino con amor. Señor, decía, míralos a ellos como me miras a mí. Esa intercesión silenciosa toca el corazón de Cristo, que se entrega no solo por ti, sino por todos. Finalmente, Dios se complace en la alegría interior que nace de saber que está allí. Teresa no hablaba de una euforia emocional, sino de una alegría serena, profunda, estable. Una alegría que dice: todo está bien porque tú estás aquí. Esa alegría es un acto de fe en su presencia, en su amor, en su poder. Y es un bálsamo para el alma que sufre. A Dios le agrada el alma que, aun en medio de pruebas, se alegra por su sola presencia, porque eso significa que ha encontrado su verdadero tesoro. En resumen, durante la elevación, agradan a Dios el silencio adorante, la humildad reverente, el deseo de unión, la gratitud sincera, la ofrenda interior, la esperanza confiada, la intercesión compasiva y la alegría serena. No es necesario tener todas estas actitudes a la vez. Basta con tener una vivida de verdad, porque cada una de ellas es una respuesta de amor. Y cuando el alma ama, aunque sea con debilidad, el corazón de Cristo se alegra. Santa Teresa no pedía a sus hijas espiritualidades complicadas. Les enseñaba que, si en el momento de la elevación eran capaces de mirar a Jesús y decirle con sinceridad: tú lo eres todo para mí, ya habían cumplido con lo esencial. Esa frase, dicha con el corazón, vale más que 1000 fórmulas recitadas sin alma. Y es la actitud que más agrada al Señor: la sencillez del amor entregado, la mirada del alma que se sabe pequeña, pero que cree en un Dios inmenso que se abaja por amor. A lo largo de la historia de la Iglesia, miles de almas han encontrado su transformación más profunda en el corazón de la Santa Misa, y muchas de esas conversiones, renovaciones y sanaciones comenzaron exactamente allí, en el momento de la elevación. Cuando Cristo se ofrece y el alma se abre, el milagro ocurre. No siempre con ruido ni visiones, pero sí con un cambio real, profundo, duradero. Santa Teresa lo vivió en carne propia, pero no fue la única. La Eucaristía, vivida con fe, ha transformado desde grandes santos hasta almas anónimas cuyo testimonio se convirtió en luz para otros. Uno de los testimonios más conmovedores es el de San Ignacio de Loyola. Soldado herido, orgulloso y mundano, fue transformado por la gracia en medio del sufrimiento. Pero su verdadero despertar interior llegó durante una misa, cuando, al ver la elevación, comprendió que su vida no tenía sentido si no era ofrecida a Dios. Esa imagen del cuerpo de Cristo alzado por el sacerdote le traspasó como una espada. Sintió que Dios le decía: ¿qué más puedo darte? Y él respondió: todo lo que soy es tuyo. Ese momento marcó el comienzo de su vida espiritual. Santa Teresita del Niño Jesús, en su infancia, asistía con profunda devoción a la misa. Aunque era muy joven, entendía que en la elevación ocurría algo que no podía explicarse, pero que tocaba su corazón. En una de sus cartas ya carmelita, recuerda que en varias misas, al llegar ese instante, sentía como si el mundo se detuviera. No veía nada extraordinario,
pero su alma se llenaba de un amor tan grande que no podía contener las lágrimas. Decía: en ese momento no necesito comprender nada, solo sé que Él está y eso me basta. Su doctrina espiritual, centrada en la infancia espiritual y el abandono total, nació en parte de esas vivencias silenciosas frente al altar. Pero no solo los santos canonizados han experimentado este poder. El testimonio de almas anónimas revela que la gracia actúa allí donde hay fe. Una mujer, madre de 3 hijos, cuenta que, tras años de alejamiento de la iglesia, fue invitada a una misa por una amiga. No entendía casi nada. Se sentía incómoda, fuera de lugar. Pero cuando el sacerdote elevó la hostia, algo se rompió dentro de ella. Sin saber por qué, comenzó a llorar. No de tristeza, sino de un dolor profundo mezclado con paz. Sintió que era mirada con amor, que sus errores no eran lo último que definía su vida. Salió de esa iglesia con un deseo nuevo, volver. Poco a poco, su vida cambió. Hoy es una mujer de fe, comprometida con su parroquia, y dice que su conversión comenzó cuando Jesús se dejó levantar ante mis ojos, y yo no supe hacer otra cosa que mirarlo. Otro testimonio proviene de un joven que luchaba con adicciones y desesperanza. Había probado terapias, ayudas, consejos. Nada lo sostenía. Un día entró a una iglesia por curiosidad, sin saber que había misa. Se sentó al fondo. Escuchó poco, no prestó atención, pero en la elevación algo lo desconcertó. El silencio, la reverencia, la mirada del sacerdote hacia la hostia. No entendía nada, dice, pero algo dentro de mí sabía que eso era real. Regresó al día siguiente y al otro. A la tercera misa se arrodilló, no por devoción aprendida, sino por impulso del alma. Hoy da testimonio en grupos juveniles y afirma: la Eucaristía me rescató del abismo, no con palabras, sino con una presencia que no pude ignorar. En tiempos de persecución, muchos cristianos encontraron en la elevación la fuerza para resistir. Se conservan relatos de la guerra cristera en México, donde sacerdotes celebraban misa en secreto, en cuevas o campos. Una testigo relata que, durante una de esas misas clandestinas, cuando el sacerdote elevó la hostia, se produjo un silencio tan sobrecogedor entre los presentes que algunos comenzaron a llorar sin poder contenerse. No había música, ni incienso, ni bancos, solo tierra, peligro y fe. Esa elevación, en medio de la noche y del miedo, fue para ellos una prueba de que Cristo estaba con ellos, que no los abandonaba. Varios de los presentes fueron arrestados y murieron mártires, pero partieron con la certeza de haber visto a su Señor. Santa Teresa misma recoge casos de hermanas del Carmelo, cuya vida interior cambió después de una misa vivida con profundidad. Una de ellas, que llevaba años sintiéndose seca y sin fervor, le confesó un día que, durante una misa en la que la santa predicó sobre la elevación, sintió que algo nuevo nacía en su alma. Desde entonces, cada vez que llegaba ese momento, lo vivía como si fuera el primero. No siempre con emoción, pero siempre con entrega. Teresa escribió en su diario: el alma que mira con amor a su Dios elevado, aunque no sienta, es transformada sin saberlo. Incluso personas alejadas de la fe han dado testimonio del poder silencioso de ese momento. Un hombre agnóstico que acompañó a su esposa a una misa por compromiso, compartió que algo le impresionó profundamente. Cuando el sacerdote alzó ese círculo blanco, vi que todos bajaban la cabeza y me pregunté: ¿qué ven ellos que yo no veo? Sentí que estaba ante algo que me superaba. No me convertí en ese instante, pero comencé a buscar. Hoy es católico practicante. Estos testimonios, diversos y conmovedores, muestran una verdad. La elevación no es un gesto vacío. Es un umbral donde Dios actúa con poder, si el alma se deja tocar. No se necesita entenderlo todo.
Basta con estar presente, mirar con el corazón y abrirse. La transformación no siempre es visible, pero es real. Una decisión, una lágrima, una rendición silenciosa pueden bastar para que todo comience a cambiar. Santa Teresa, testigo privilegiada de este misterio, insistía: si supiéramos lo que se nos da en ese momento, no volveríamos a vivir igual. Y tenía razón, porque cuando el alma acoge a Cristo en ese instante sagrado, algo se enciende, algo comienza, algo resucita. Ignorar la elevación de la Eucaristía no es solo una omisión litúrgica, es una pérdida espiritual de proporciones inmensas, porque ese instante no es un adorno ritual, sino el centro de la misa, el momento en que Cristo se ofrece al Padre por amor a nosotros. Quien lo ignora, aunque sea por distracción inconsciente, deja pasar una gracia única, y quien lo desprecia conscientemente, rechaza un regalo divino que no se repetirá de la misma manera. Santa Teresa de Jesús lo comprendía con tal profundidad que no toleraba ni en sí misma ni en sus hijas la tibieza o la distracción voluntaria en ese momento sagrado. ¿Qué ocurre cuando se ignora ese instante? En primer lugar, el alma pierde sensibilidad espiritual. El corazón se endurece poco a poco. Al dejar de responder a la presencia de Dios, el alma comienza a encerrarse en sí misma. Ya no se conmueve, ya no escucha, ya no tiembla. Santa Teresa advertía que cuando una persona deja de estremecerse ante el Santísimo, su alma está en peligro. Puede seguir rezando, asistiendo a misa, incluso comulgando, pero su interior se va secando como tierra sin agua, porque ha perdido la conciencia viva de aquel que se entrega. En segundo lugar, ignorar la elevación favorece el crecimiento de una religiosidad superficial. Se cumple con la misa, pero sin penetrar en su misterio. Se arrodilla el cuerpo, pero no el alma. Se participa exteriormente, pero se está ausente en lo esencial. Teresa describía esto como un asistir sin habitar. El alma está físicamente en el templo, pero su corazón está lejos. Y así, la Eucaristía, que debería ser el fuego que renueva todo, se convierte en un rito más. La gracia sigue siendo ofrecida, pero no es acogida. El don está, pero no se recibe. Además, el desprecio o indiferencia hacia la elevación puede abrir la puerta a un enfriamiento progresivo de la fe. La Eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana. Si el corazón se vuelve insensible ante ella, todo lo demás comienza a debilitarse. La oración se vuelve árida, la lectura espiritual pierde sabor, el servicio se convierte en obligación. Santa Teresa observó este patrón en muchas almas. Todo empezó cuando dejaron de mirar con amor al Señor presente en la misa. Cuando dejas de adorar, decía, pronto dejas de creer. Las consecuencias no son solo individuales, también son eclesiales y comunitarias. Cuando una comunidad comienza a vivir la misa sin reverencia, sin recogimiento, sin conciencia de lo que ocurre en el altar, esa comunidad se debilita espiritualmente. Las vocaciones disminuyen, el fervor se apaga, la caridad se enfría. La liturgia deja de ser manantial de gracia y se convierte en acto repetitivo. Teresa insistía en que la renovación de la Iglesia comenzaría por la adoración y que todo intento de reforma sin pasar por el altar sería estéril. Otra consecuencia profunda de ignorar la elevación es la pérdida del sentido de lo sagrado. Cuando ese instante ya no provoca asombro, cuando se convierte en algo rutinario o incluso molesto, el alma comienza a perder la capacidad de percibir a Dios en lo oculto. Y si no se lo reconoce en el altar, difícilmente se lo encontrará en la vida diaria. Teresa explicaba que la adoración en la misa educa el corazón para adorar en todo. Pero cuando esa fuente se contamina o se descuida, todo lo demás se contamina también. Hay quienes, por ignorancia o por costumbre, simplemente dejan pasar la elevación sin otorgarle importancia.
Tal vez no lo hacen con mala intención, pero el efecto es el mismo: una desconexión del corazón con el centro del misterio. Santa Teresa animaba a sus hijas a formar el hábito de hacer un acto de amor cada vez que veían al Señor elevado. Decía: basta una mirada consciente, un te amo profundo, para que el alma no pierda la gracia del instante. Ignorarla, en cambio, es como estar frente a una fuente de luz y cerrar los ojos. Peor aún es cuando se trata de una ignorancia voluntaria, cuando el alma elige conscientemente no mirar, no rendirse, no responder. Aquí el daño es más grave, porque ya no es debilidad, sino rechazo. Santa Teresa advertía que tal actitud, si se mantiene, puede convertirse en una forma de desprecio, y que Cristo, aunque paciente y misericordioso, también se retira del alma que lo rehúsa de forma persistente, no por castigo, sino por respeto a su libertad, y cuando eso ocurre, la aridez espiritual puede hacerse permanente. En muchos escritos místicos se habla de que el alma que ignora la presencia real de Cristo en la misa comienza a buscar consuelos en otros lugares, en actividades, en espiritualidades vacías, en ruidos, en relaciones, porque ha dejado de beber de la fuente verdadera. Teresa veía esto con dolor. Las almas buscan a Dios fuera, cuando lo tienen tan cerca, tan oculto y tan real en el altar. Ignorar la elevación es, en cierto modo, olvidar que Dios se ha quedado para ti y decirle con los hechos que no lo necesitas. Las consecuencias también se perciben en la resistencia al cambio interior. La Eucaristía tiene poder transformador, pero si el alma no se abre en el momento más alto, ese poder no actúa. La persona sigue con sus vicios, con sus heridas, con sus cadenas, no porque Dios no quiera sanarla, sino porque ella no se deja tocar. Santa Teresa decía que muchas almas no avanzan en la vida espiritual porque no se dejan amar durante la misa, y que ese amor tiene su punto más intenso durante la elevación. Por último, ignorar ese momento puede llevar a una triste pérdida de intimidad con Dios. El alma que deja de mirar a Cristo cuando Él se deja ver, se va alejando poco a poco. Ya no siente su mirada, ya no escucha su voz, y llega un punto en que se pregunta por qué ya no experimenta nada en la fe. La respuesta suele ser simple: porque ha dejado de responder al amor que se le ofrece cada día en el altar. Teresa llamaba a este fenómeno la frialdad cultivada. No ocurre de un día para otro, pero crece, y cuando se instala, cuesta mucho arrancarla. Por eso, ignorar la elevación no es una falta menor, es cerrar la puerta al momento más alto del amor divino. Y quien lo hace, aunque no lo perciba de inmediato, comienza a caminar por un sendero donde todo se vuelve más gris, más mecánico, más vacío. Santa Teresa rogaba: no os perdáis esa mirada, no dejéis pasar ese instante, porque en él está escondida la gracia que puede cambiarlo todo. Santa Teresa de Jesús vivía la misa como el momento más alto del día. No era solo un deber litúrgico, ni una expresión piadosa, era una unión viva, una cita de amor con Cristo. Y durante la elevación, ese instante donde el cielo se abre y el Señor se muestra, ella tenía una oración que nunca omitía. No era extensa, no era rebuscada, pero era tan profunda que, según sus propias palabras, su alma entera se recogía con solo pronunciarla. Señor mío y Dios mío, hazme toda tuya como tú te haces todo mío. Esta breve súplica, cargada de abandono y confianza, se convirtió en una fórmula secreta de su alma. No era una jaculatoria aprendida de memoria, ni una frase repetida sin conciencia. Era un acto de entrega total. En ese momento en que el sacerdote alzaba la hostia, Teresa se recogía por completo, cerraba los ojos del cuerpo para abrirlos del alma y susurraba esa oración con toda la fuerza de su fe, porque entendía que allí, en ese segundo, se le ofrecía el mismo Cristo del Calvario
y que su única respuesta digna era la entrega radical. La elección de esas palabras no fue casual. La primera parte, Señor mío y Dios mío, tiene un eco evangélico inconfundible. Son las palabras que Santo Tomás pronuncia al ver a Cristo resucitado. Para Teresa, significaban un reconocimiento humilde y adorante de la divinidad de Jesús presente en la Eucaristía. No eran una fórmula vacía, sino una proclamación de fe en la presencia real. Cada vez que lo decía, renovaba su fe con la fuerza de quien confiesa lo más sagrado, que Dios está allí, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. La segunda parte, hazme toda tuya como tú te haces todo mío, era la respuesta amorosa a ese don. Teresa comprendía que Cristo no se da a medias, se entrega entero, y que el único acto coherente del alma ante esa donación es ofrecerse de la misma manera, no reservarse nada, no poner condiciones, no guardar rincones oscuros. Hazme toda tuya, era su manera de decir. Tómame, purifícame, transfórmame. Y lo decía no desde una superioridad mística, sino desde una pequeñez absoluta, porque se sabía amada en su fragilidad. Esta oración era también un acto de comunión anticipada. Santa Teresa entendía que la elevación no es solo contemplación, sino preparación. Al pronunciar su súplica, disponía su alma para recibir a Jesús, aun si no iba a comulgar sacramentalmente. Ella enseñaba que en ese momento se podía hacer una comunión espiritual con enorme provecho. Si lo miras con amor, decía, Él entra en tu alma, aunque el pan no llegue a tus labios. Y su oración era esa apertura total que invitaba a Cristo a habitarla. En el Carmelo, transmitió esta costumbre a sus hijas espirituales. Les enseñó que cada una debía encontrar una oración breve, sincera, que pudiera decir en la elevación con todo su ser, pero muchas adoptaron la suya, porque no solo era hermosa, sino teológicamente perfecta. Expresaba fe, adoración, entrega y deseo de unión. No se trata de repetir por repetir, advertía, sino de decirlo con verdad. Era su modo de combatir la distracción, el automatismo, la tibieza. Con esa frase, el alma se reubicaba ante el misterio. La fuerza de esta oración no residía en la elocuencia, sino en la intención. Teresa no buscaba emociones ni visiones en ese momento. Solo deseaba estar donde debía estar, ante su Señor consciente, rendida, presente. Hazme toda tuya, era su forma de pedir la santidad, porque no entendía la santidad como perfección, sino como pertenencia. Ser de Cristo, dejarse moldear por Él, amar lo que Él ama, renunciar a lo que separa, esa era su meta. Y la ponía a los pies del altar cada día. Muchos testimonios indican que esta oración la repetía también fuera de la misa, pero nunca con la misma intensidad que durante la elevación, porque sabía que en ese instante la oración llegaba con una fuerza especial. El cielo está abierto, decía, aprovecha para gritar con el alma. Su manera de gritar era esa frase susurrada con todo el corazón. En la sencillez de esa súplica concentraba toda su vida espiritual, la fe del que cree sin ver, el amor del que se sabe amado, la entrega del que ya no quiere otra cosa que pertenecer a su Señor. Curiosamente, esta oración no aparece como una fórmula fija en sus libros mayores, pero sí fue repetida por sus hijas carmelitas durante generaciones. La tradición oral recogió ese detalle con devoción. Se decía que cuando se elevaba la hostia en el convento de Ávila, todas las hermanas callaban y muchas, interiormente, repetían con Teresa, Señor mío y Dios mío, hazme toda tuya como tú te haces todo mío. Era una comunión invisible de almas ante el amado, una expresión silenciosa de la mística encarnada en la vida diaria. Hoy en día, esta oración ha sido recuperada por muchos fieles que desean vivir la misa con mayor profundidad, no como una fórmula mágica, sino como una herramienta para despertar el alma.
porque en medio de tantas distracciones, de tanta rapidez, de tanta superficialidad, detenerse un instante y pronunciar esa súplica puede ser el acto más verdadero del día. Santa Teresa nos recuerda que no se necesita mucho para tocar el corazón de Dios, solo un deseo sincero de pertenecerle por completo. Quienes han adoptado esta oración como parte de su vida litúrgica dicen que ha cambiado su forma de asistir a misa. Ya no viven la elevación como un paréntesis, sino como un umbral. Saben que allí ocurre algo real, decisivo, y que esa frase les ayuda a no perderse el momento. No importa si la dicen en voz baja, si solo la piensan, si apenas logran concentrarse. Lo importante es que la pronuncian con fe. Y la fe, como enseñaba Teresa, siempre atrae la mirada de Dios. Esta oración también tiene un poder reparador. Teresa solía ofrecerla no solo por ella, sino por todos los que en ese momento no adoraban, no miraban, no creían. Hazme toda tuya, Señor, por los que no te quieren. Recíbeme a mí por los que no te reciben. En ese ofrecimiento se unía al corazón de Cristo herido por la indiferencia y convertía su oración en consuelo para el que se entrega y no es correspondido. En definitiva, esta sencilla frase nos enseña a vivir la elevación no como espectadores, sino como amantes, no como observadores, sino como protagonistas espirituales. Nos invita a mirar, a entregarnos, a confiar y a repetir con Teresa en cada misa, en cada hostia elevada, en cada instante de presencia real: Señor mío y Dios mío, hazme toda tuya como tú te haces todo mío. Después de todo lo que hemos meditado, la gran pregunta es esta: ¿cómo vivir la elevación de la Eucaristía a partir de hoy? ¿Qué hacer para no volver a pasar por alto el momento en que Cristo se entrega y se muestra? Santa Teresa de Jesús no nos deja sin respuesta. Su vida fue una escuela de reverencia auténtica, no ritualista ni mecánica, sino viva, fervorosa y humilde. Y hoy más que nunca necesitamos recuperar esa actitud, porque el amor se demuestra en los gestos y el alma se forma en la repetición consciente de actos verdaderos. Lo primero que se necesita es preparación interior antes de la misa. La reverencia no comienza cuando el sacerdote eleva la hostia, comienza antes, mucho antes. Santa Teresa enseñaba que el alma debía disponerse desde el momento en que salía de su celda. Iba al encuentro de Cristo como quien va a un encuentro decisivo. ¿Cuántas veces llegamos a misa distraídos, sin recogimiento, hablando hasta el último segundo? Si queremos vivir la elevación con profundidad, debemos comenzar por el silencio interior antes de entrar al templo. Hacer una oración breve al llegar, ofrecer la misa, pedir la gracia de estar presentes. En segundo lugar, es esencial cuidar el cuerpo como signo del alma. No se trata de posturas rígidas ni de teatralidad, pero sí de gestos que hablen. Santa Teresa insistía en que el cuerpo debía acompañar el recogimiento del corazón. Arrodillarse con respeto, mirar con devoción, evitar movimientos innecesarios. El modo en que nos situamos ante el altar dice mucho de lo que creemos. Y aunque Dios mira el corazón, también se alegra cuando el cuerpo se une a la adoración, porque somos unidad de alma y cuerpo, y la reverencia auténtica nace de esa armonía. La tercera clave es educar la mirada interior. Santa Teresa decía que mirar a Cristo no es lo mismo que ver al sacerdote levantar la hostia. Hay que mirar con el alma, hacer un acto de fe explícito. En ese momento, aunque no veas nada extraordinario, decir: creo que estás aquí, creo que eres tú, y te adoro. Esta mirada interior es una forma de presencia consciente. No se trata de ver algo con los ojos físicos, sino de fijar el corazón en aquel que se entrega. La fe purifica la mirada, y la mirada, cuando se purifica, transforma el instante. También es fundamental decidirse a responder cada vez. No basta con entender lo que ocurre, hay que responder. Santa Teresa lo hacía con una oración breve, con un suspiro, con una lágrima,
con un acto de amor. Cada elevación debe convertirse en un diálogo. Él se ofrece, tú te ofreces. Él se muestra, tú te rindes. Él se queda, tú permaneces. No hay una única forma de responder, pero sí una necesidad absoluta de hacerlo, porque el amor no puede ser pasivo. El amor verdadero responde. La cuarta práctica es formar un hábito constante. Vivir la elevación con reverencia no puede depender de los estados de ánimo. Habrá días de consuelo y días de sequedad. Habrá distracciones inevitables, cansancio, preocupaciones. Pero si el alma ha decidido responder siempre, lo hará incluso cuando no sienta. Y ahí está la verdadera fuerza del hábito, en la fidelidad. Santa Teresa decía que el alma fiel en lo pequeño, incluso sin sentir nada, está más unida a Dios que la que se emociona sin compromiso. Formar el hábito de mirar, de adorar, de ofrecerse, hace que la elevación nunca más sea ignorada. Otra forma concreta de vivir la elevación desde hoy es hacer una oración personal cada vez. No tiene que ser la misma. Puede ser espontánea o repetida. Lo importante es que sea sincera. Algunos dicen, Señor mío y Dios mío. Otros, te adoro con todo mi corazón. Otros simplemente se quedan en silencio. Lo esencial es que el alma diga algo. Teresa animaba a sus monjas a encontrar su propia voz ante el Santísimo, porque Dios no busca fórmulas perfectas, sino corazones presentes. La oración personal durante la elevación es como un hilo de oro que une al alma con su Creador. Una actitud práctica que ayuda es cerrar los ojos durante ese instante, no por superstición, sino para evitar distracciones. Teresa a veces lo hacía. Decía que al cerrar los ojos del cuerpo, abría los del alma. No es obligatorio, pero puede ayudar a entrar en recogimiento. Lo importante es estar totalmente centrado en lo que ocurre, apagar el ruido interior, dejar las distracciones fuera, unir el alma al sacrificio que se ofrece. Aunque sea por unos segundos, hacer del altar el único centro del mundo. No podemos olvidar la reparación silenciosa. Santa Teresa vivía la elevación también como un acto de desagravio, por los que no creen, por los que no aman, por los que no se arrodillan. En ese instante ofrecía su corazón como un pequeño consuelo para Cristo. Hoy, tú puedes hacer lo mismo. Basta con pensar, Señor, estoy aquí por los que te ignoran. Recíbeme como consuelo. Esta intención da al momento una profundidad aún mayor y transforma una simple adoración en un acto de amor redentor. Por último, Santa Teresa nos invita a no perder nunca la capacidad de asombro. Aunque hayas ido a misa 1000 veces, aunque conozcas bien la liturgia, aunque tengas años de vida espiritual, nunca deberías mirar la elevación con rutina, porque ese instante no es repetición, es milagro. Cristo se da, el cielo se abre, tu alma es mirada. ¿Cómo no estremecerse? El asombro es el perfume del alma que aún cree, y si lo cultivas, cada misa será nueva. Cada hostia alzada será un regalo, cada segundo será eterno. Hoy puedes decidir no volver a vivir la elevación con ligereza. No importa cómo lo has hecho hasta ahora. Lo importante es lo que harás a partir de hoy. Puedes preparar tu corazón antes de entrar, cuidar tu cuerpo como señal, mirar con fe, responder con amor, formar un hábito, orar en silencio, reparar con ternura y asombrarte cada vez. Todo esto no es difícil, solo requiere decisión. Y cuando lo hagas, cuando empieces a vivir así cada elevación, descubrirás que no hay instante más grande en la tierra, porque allí está Cristo. Y tú, finalmente, estarás con Él. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay momentos en los que el alma escucha algo que no esperaba, pero que necesitaba. Y esta enseñanza de Santa Teresa sobre la elevación eucarística no ha sido solo para informar, sino para transformar, porque no se trata de saber más, sino de amar mejor, de mirar de nuevo a Cristo
y no apartar la vista. La santa que amaba al Señor hasta las lágrimas no te exige perfección, solo desea que desde hoy, cada vez que el sacerdote eleve la hostia, tú eleves tu alma, aunque sea con distracción, aunque sea con cansancio, aunque sea con dudas. Dios no busca adoradores impecables, busca corazones sinceros, y tú puedes ser uno de ellos, puedes responder, puedes comenzar ahora. Recuerda su oración: Señor mío y Dios mío, hazme toda tuya como tú te haces todo mío. Que esa frase te acompañe en cada misa, que no se apague en la rutina, que te recuerde que no estás en un acto vacío, sino ante el momento más grande de tu día, de tu vida. Si el mundo supiera lo que ocurre en la elevación, se postraría, pero tú ya lo sabes, y ahora tienes la responsabilidad de vivirlo. Santa Teresa te miraría hoy con ternura y te diría: no dejes pasar la gracia, no cierres los ojos del alma cuando el cielo se abre ante ti, porque ese momento, aunque parezca pequeño, puede darte la fuerza que necesitas para tu lucha diaria, para tu cruz, para tu fidelidad. Y cuando te sientas seco, frío o indigno, míralo igual, adóralo igual, entrégate igual, porque ese gesto humilde, silencioso, oculto, puede ser la oración más poderosa que hagas en el día. Y si un día no puedes decir nada, está bien. Basta con que estés presente, basta con que lo mires, porque en ese instante Cristo te ve y su mirada lo cambia todo. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te dé un corazón atento cada vez que estés ante su altar. Que Santa Teresa interceda por ti para que nunca más vivas la misa como un espectador, sino como un alma sedienta que ha encontrado su manantial. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si esta enseñanza tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si deseas seguir profundizando en el amor a la Eucaristía y las enseñanzas de los santos, te invito a ver el próximo video que aparecerá en pantalla. Cristo te espera y Teresa también.